tan fuerte de gestación que se formó durante 9 meses, ¿sí?, de vida, digamos, dentro del útero materno, empieza a conectar realmente muy fuerte la unión madre-hijo o madre-hija. También los datos, ¿sí?, que se han dado a través de hipnosis, o sea, lo que se hace con hipnosis, ¿sí?, es poder ir a los orígenes de los problemas. Ahora, lo interesante es que empezamos a encontrarnos con el origen de la memoria. En mi trabajo yo suelo decirle mucho a la gente: guarda con lo que hablas delante de un niño de 2 o 3 años, porque que el hecho de que no lo esté, no pueda racionalizar lo que vos estás viviendo en este momento, no significa que no esté grabando, ¿sí? Y que después esto, cuando se degeneran, ¿sí?, en el periodo de la adolescencia, cuando empieza a gestar su propia identidad, lo que empieza a suceder es que esta persona actúa inconscientemente o conscientemente de formas que no se esperaban, y el niño o la niña o el adolescente o el adolescente es como que dice: ¿por qué razón estoy haciendo esto? ¿Qué pasó? Cuando el psicólogo va al origen de los problemas, y tal vez mediante la hipnosis, se encuentra, ¿sí?, con que probablemente el caso se dio mientras él estaba en la panza. Y hay casos, y esto es algo bastante interesante, es que hay casos, por ejemplo, de personas que después se ha corroborado que era cierto, que ellos pudieron describir el lugar en el que nacieron, ¿sí?, la cantidad de gente que había, quién era su doctor. Esto que parece de locos, esto que parece tan improbable, hay personas que lo sienten. Lo interesante es que estas personas no lo viven desde afuera, es como si estuvieran viendo una película, no, lo viven desde el lado del feto, desde el lado del bebé, del lado de aquel que sale al mundo y mira a todo un montón de personas que lo están viendo y lo están cuidando y lo están mimando, digamos, los primeros respiros ante este mundo, ¿sí? Se ha dado el caso, por ejemplo, hay casos tanto buenos como malos al respecto, porque en general hablamos de determinados traumas, pero vamos a tocar temas relativamente lindos. Hay casos de mamás bailarinas, ¿sí?, que ellas, mientras están en su embarazo, de gestación, suelen bailar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los bebés salen al mundo exterior, la única forma que tienen para poder volver a conciliar el sueño, ¿sí?, es a través, ¿sí?, de un meneo muy similar, ¿sí?, que tenían cuando ellos estaban dentro de la panza. Esto a mí personalmente me genera mucha ternura, mucha alegría, porque decís, bueno, evidentemente el lazo madre-hijo es algo muy fuerte y por lo ende algo muy lindo. Así que, bueno, creo haber tocado muy superficialmente, pero bueno, tocado temas a fin de cuentas de esto que me parece interesante y que probablemente a las madres espero les haya gustado. Así que bueno, vamos a la próxima canción. Que te necesito, es una emergencia de amor, un sentimiento tan infinito que parece un inmenso dolor. No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor, un canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón. Mi pan, mi vino, una exigencia del destino, una tormenta que atraviesa mi piel dulcemente, me parte el alma. Yo te llevaré siempre en mi bolsillo
ausencia de amor. Sentirte cerca para nunca olvidarte, conservar de tu boca el sabor. La noche, el día, en la tristeza, en la alegría. Una batalla que no da tregua a mi ser. Dulcemente me parte el alma, yo te llevaré siempre en mi bolsillo donde esté, como una moneda, un amuleto que yo entre mis manos guardaré. Soy tu prisionera, la evasión que crece en mí, mi razón primera. Solamente junto a ti confiaré el amor que te daré. Siempre en mi bolsillo donde esté, llevo en mí el secreto del hechizo que llena el vacío de mi ser. Voy a seguirte a cada instante y te tendré siempre en mi bolsillo donde esté, como una moneda, un amuleto que yo entre mis manos guardaré. Muy bien, acabamos de escuchar dos bellas canciones de Laura Pausini, que dicho sea de paso, en las últimas semanas estuvo acá en Argentina, y para ser honesto me declaro un gran fan de esta hermosa cantante italiana. Bueno, continuemos con el programa. El tema, como ya mencionado, vamos a tocar un poquito de inteligencia emocional, más que nada porque me parece que desde acá, desde Arcángel Custodia, podemos, aunque sea, poner un poquito de luz, de conocimiento, al menos un poco de esperanza, algo que pueda servir a las personas, a nuestros queridos oyentes. Así que en este caso vamos a tocar algunas cuestiones que están ligadas tanto a lo fisiológico como a lo psicológico en sí mismo. Desde lo fisiológico, ¿a qué vamos a apuntar? Decimos, con respecto a las emociones, la definición de la palabra emoción significa mover hacia. Por lo tanto, cuando hablamos de sentimientos, de emociones, hablamos de movimiento, ¿sí? Los neurólogos, que son gente que se dedica a estudiar las funciones cerebrales y cómo el cerebro interactúa con el cuerpo, ¿sí?, se dieron cuenta de que el cuerpo, la mente, se va repartiendo no solamente en nuestro cerebro propiamente dicho, sino también en determinados órganos. Lo que descubrieron es que hay un sector, ¿sí?, de nuestro cuerpo que es donde se concentran todos nuestros sentimientos positivos y negativos de un carácter bastante intenso: odio, tristeza, alegría, amor, ¿sí?, pasión, ¿sí? Este sector es la amígdala, ¿sí? Amígdala significa nuez, ¿sí? Y en esta nuez se concentran mucho, ¿sí?, de las emociones que nos encontramos, que sentimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la amígdala está preparada un poco para reaccionar ante situaciones de defensa, ¿sí? Digamos que el cuerpo está preparado para dos situaciones. Primero, el de preservación, ¿sí? Yo me cuido, me mantengo tranquilo, me organizo, ¿sí? Digamos que cuando una persona está relajada, su organismo se encuentra relativamente tranquilo, estable, ¿sí? Se reorganiza. Pero también tenemos momentos de alerta. Esto viene de nuestros antepasados que en situaciones de vida o muerte tenían que prepararse el cuerpo para situaciones de crisis o tensión. Como ya no tenemos tanto esos momentos de crisis o tensión, sin embargo, mantenemos estos estados, ¿sí?, de defensiva. ¿Qué pasa? La amígdala toma muchas veces el control de todo el cuerpo y estas emociones fuertes de repente interactúan con otra parte de nuestro cerebro, ¿sí? Voy a decirla
pero si realmente no va a dar demasiada importancia, que es el hipotálamo. El hipotálamo es una parte de nuestro cerebro que dice, bueno, ¿qué es lo que yo le voy a decir a alguien y quién no? Vamos a ser más claros, más contundentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, o sea, mi actriz mira ante una situación diría, esta persona no la quiero, la detesto, no me gusta, ¿sí? Pero el hipotálamo va a decir, es tu mejor amigo. Entonces hay en nuestro cuerpo, digamos, un control, ¿sí? Que define qué es lo que nosotros qué decisiones vamos a tomar. Porque una cosa son las emociones y otra cosa es el filtro que uno dice, bueno, permito o no permito que salte esta emoción que me puede llegar a lastimar, ¿sí? Uno de los temas que yo he venido pensando tratar en estos días tenía que ver con el control de la ira, ¿sí? Con esta idea de, bueno, cómo tratamos los temas de situaciones difíciles, ¿sí? Y para esto encontré un método, ¿sí? Que se utiliza en algunos colegios de Estados Unidos, que es el del semáforo, ¿sí? El del semáforo es, ante una situación de tensión, ¿sí? Primero tenemos que ir, ¿sí? Al rojo, alerta, cuidado, detenete, ponete a pensar, pará, ¿esto verdaderamente va a servir para algo? Segundo, después de la alerta, después del frenarse, uno tiene que pensar en los pros y contra. Y luego, una vez que ya pensó y digirió las emociones, realmente ahí actuar. Ustedes me van a decir, bueno, Juan, pero eso es sumamente difícil. Sí, pero si son capaces de hacer, se van a ahorrar muchos problemas. Porque entiendan, si yo ante una situación de crisis y de odio no lo puedo responder con más crisis y odio. ¿Por qué? Porque lo único que vas a tener es, igualmente, por una regla muy simple, más crisis y odio. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, en principio, siempre suelo recomendar a mis clientes poder encontrar un lugar para que puedan sacar o desahogarse toda esa bronca. Graciela suele tocar mucho el tema del Reiki, estamos también hablando de energías, ¿sí? Y la energía la energía del odio, la energía de la acción, ¿sí? Ahora vamos a tocar un poco del lado astrológico, la energía marciana. Puede ser transmutada, puede ser cambiada, puede ser sublimada, ¿sí? Movida, o sea, es como un torrente de energía que uno dice, no, esto si yo lo utilizo para lastimar al que tengo adelante, me va a lastimar a mí. ¿Qué es lo que hago? Puedo sublimar eso, como cambiar el curso de un río y llevarlo a acciones constructivas. Por ejemplo, hacer deportes, por ejemplo, construir algo, ¿sí? Porque es necesidad de hacer así, sacar. Y una vez que uno actuó, el cuerpo, ¿qué hace? Vuelve a ese estado que yo ya mencioné de relax, de reposo, de tranquilidad. Entiendo que al principio puede ser difícil, pero también esa energía los puede ayudar a aquellas personas que tienen muchos problemas de carácter a poder llegar a tener, o sea, siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Con la misma fuerza que vos tenés para levantarle la mano a alguien, podés usarlo para patear una pelota, esperarte, ¿sí? Esto es porque nosotros empezamos a manejarnos a nosotros mismos y no que nuestras emociones nos manejen a nosotros, ¿sí? En este sentido, realmente me parece importante poder trabajarlo. Entiendo que el ejemplo que voy a tocar dista mucho, ¿sí? De las actuales condiciones en las que nosotros los argentinos nos movemos, pero puede ser un excelente ejemplo de cómo una persona puede manejar una situación de crisis. Resulta ser, sí, vamos a viajar un poquito con nuestra mente, siempre conmigo va a ser un poquito un viaje hacia otros lugares, ¿sí? En este caso vamos a viajar a Japón, qué raro en mí. Un hombre, ¿sí? Por ejemplo un escocés, va a este lugar. Él siempre fue una persona muy aguerrida, ¿sí? No le vamos a poner nombre, podríamos poner cualquiera, pongámosle John, ¿sí? Pero lo cierto es que este caso efectivamente pasó. Este hombre siempre fue aguerrido, tenía la costumbre de emborracharse y como pasatiempo era el típico hombre que en los boliches a las salidas se agarraba las trompadas, ¿sí? Este hombre se fue a Japón, ¿sí? A aprender un arte marcial que se llama Aikido.